Para dar inicio a nuestra mesa, cederemos el uso de la voz a la maestra Leila Carrillo Ramírez. Ella es jurista, graduada de la Universidad de La Habana y doctorante en Ciencias Políticas, diplomática en diversos países europeos, investigadora del Centro de Investigaciones de Política Exterior sobre la Unión Europea, los escenarios de esta y temas de la agenda global. Autora de artículos y ponencias vinculados al derecho y a las relaciones internacionales y de 7 libros sobre la temática. Asimismo, es colaboradora en Radio Habana Cuba, miembro de la Sociedad de Derecho Internacional y Constitucional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas. Distinguida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Administración Pública, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ACNUR y la UNJC. Sin más, cedemos el uso de la voz a la maestra Leila. Muchas gracias, Adriana. Aprovecho la ocasión para agradecer a la facultad esta posibilidad de exponer algunas ideas y honrando el coloquio pienso que me voy a dedicar más a la teoría y la praxis que a las cuestiones que pueden ser históricas, porque hay que ganar tiempo, son 10 minutos y bueno, después habrá una segunda ronda. Con relación a la primera pregunta que nos circularon sobre las caravanas inmigrantes en Centroamérica, yo me atrevería a decir que al abordar el incremento de estas caravanas, sería oportuno recordar que el ser humano es un migrante per se, cuya movilidad generó la extensión, diversificación e interrelación entre costumbres, culturas, historia, etnias, religiones y economía en nuestro planeta. ¿Se escucha? Gracias a la voluntad migratoria del Homo sapiens, del hombre de Neandertal, de los bereberes en África, de los nómadas asiáticos, de los mayas en México y Centroamérica, de los taínos en el Caribe, de los incas y aymaras en América del Sur, nuestra especie se ha nutrido y vigorizado, transmutando desde África Austral hasta la Patagonia. Corresponde justipreciar un derecho humano refrendado entre los propósitos y principios de la Carta de la ONU que aboga por la cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Puede parecer un poco retórico, pero hay una contradicción entre lo que sucede y lo que está estipulado. Tampoco se puede negar lo establecido por el derecho consuetudinario, como el derecho a permanecer en el lugar de nacimiento, a trasladarse en busca de nuevos horizontes, a ser acogido y a regresar al lugar de origen. Conviene una precisión sobre las características de los viajeros. El migrante se traslada por voluntad propia en busca de horizontes económicos sociales más ventajosos. El desplazado huye de condiciones extremadamente adversas o es forzado a trasladarse. El refugiado solicita y recibe amparo del país receptor o de una organización internacional. El asilado sería amparado por un Estado en América Latina, según el tratado, y se le denomina refugiado entre los europeos. El apátrida resulta de una u otra categoría, pero carece de ciudadanía debido a no tenerla o haberla perdido. La tendencia arraigada en el último decenio es a cuestionar, ilegalizar, demonizar y rechazar a los migrantes, cuyo detonante responde primordialmente, según la región emisora, a factores económicos, sociales y políticos. La oleada migratoria centroamericana y mexicana hacia Estados Unidos resulta de la agudización de la herencia colonial y neocolonial que exacerbó las desigualdades entre el norte y el sur, del hambre, la pobreza extrema, la inseguridad, el desempleo, el analfabetismo, la insalubridad, los efectos del cambio climático, el incremento de la violencia, incluidos el narcotráfico, la trata y el tráfico de seres humanos, de armas u órganos, y de la proliferación y prolongación de conflictos. La oleada migratoria en Centroamérica responde a factores semejantes, pero también diversos, porque ningún país es idéntico a otro,
aunque la explotación colonial y transnacional o la violencia constituyen sus principales razones. Hoy afrontamos una problemática que escapa a la voluntad de los cientistas, porque para detener y mitigar el flujo migratorio habría que resolver primero sus causas generadoras, y para ello se precisa, para empezar, cambiar el sistema distributivo de la riqueza, empoderar a todos los miembros de la sociedad y que los países industrializados aporten un mínimo del 0,7 de su Producto Interno Bruto para el desarrollo proporcional de nuestros pueblos subdesarrollados. Las medidas adoptadas contra las caravanas migratorias centroamericanas, aunque inferiores en cifras, se asemejan en cambio a la contención al estilo europeo contra los desplazados e inmigrantes provenientes de África y Medio Oriente. Se les acusa siempre de ilegales por el principal país receptor, Estados Unidos. Se incrementan la reclusión y la deportación, con mayor empleo del uso de la fuerza y la militarización. La panorámica expuesta a continuación siempre estará desactualizada, tanto debido a la dinámica migratoria y de desplazados, como por la dificultad de precisar matemáticamente los flujos, las pérdidas de seres humanos y el control de las fronteras terrestres o marítimas que constituyen los principales corredores. Al hurgar sobre las características de su movilidad, se aprecia que en el recorrido desde África y Medio Oriente hacia Europa priman más desplazados que migrantes, mientras que en el trayecto Centroamérica, México, Estados Unidos hay más migrantes que desplazados. El más reciente informe de la Organización Internacional de Migraciones sobre el incremento mundial migratorio en 2017, que es la cifra más reciente, plantea que este aumentó en un 51% hacia Europa, 19% hacia el Medio Oriente y el norte de África, 17% en África subsahariana, 31% en Asia y el 12% en el continente americano. Las causas más frecuentes por regiones responden en África, migración interna y externa provocada por conflictos, terrorismo, efectos del cambio climático y pandemias. En Asia, aumento de la migración interregional, 40 millones de personas extracontinentales, debido al cambio de la pirámide demográfica, a la disminución de la natalidad y al flujo circular de estudiantes. En América Latina y Caribe, en 2015 había 25 millones residentes en América del Norte. México constituye el segundo país de origen con 12,5 millones de migrantes y el mayor corredor del continente con un sugerente lugar de destino. Le siguieron como países emisores en el continente Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, y a distancia por Brasil, Perú y Jamaica, todos hacia Estados Unidos. Mientras se intensificó la migración intrarregional en Sudamérica debido al aumento salarial que también atrajo inmigrantes procedentes a la inversa de España, Italia y Portugal. Si se toman en consideración las categorías migratorias antes expuestas, es oportuno resumir el informe más reciente de la Oficina para los Refugiados, ACNUR, sobre el desplazamiento forzado hasta 2017, con unas cifras sin precedentes de 68,5 millones de personas en el mundo. Ello significa que cada 2 segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos, el hambre y la persecución. En 2017 fueron presentadas a Estados Unidos 1,7 millones de nuevas solicitudes de asilo, que con 331.700 peticiones aceptadas se mantuvo como el mayor receptor. ACNUR reportó el aumento de refugiados y solicitantes de asilo procedentes del norte de Centroamérica, fundamentalmente en México y Estados Unidos. De ellos, 47% mujeres y 20% de infantes. Aunque sean imprecisos los registros estadísticos sobre muertes y desapariciones de los migrantes, una cifra tentativa ofrecida por la ACNUR arrojó en 2016 390 fallecidos en la frontera con Estados Unidos, 180 en América Central, 105 en el Caribe, 5.143 en el Mediterráneo, 61 en Europa,
235 en Medio Oriente, 114 en Europa Central, 161 en Australia y 250 en Asia. Por supuesto, estas estadísticas están muy por debajo de la cifra real. La pregunta sobre las atrocidades masivas a lo largo de la historia, se la vamos a dejar a los historiadores. La pregunta sobre la transformación de agendas nacionales e internacionales sobre derechos humanos. Hay una larga historia de estas agendas nacionales que algunos se sorprenden sobre medidas adoptadas en los últimos tiempos, pero en realidad da lo mismo un gobierno republicano que un gobierno conservador en Estados Unidos. La cifra es prácticamente desconocida. Hay muy poca, hay escasa propensión a difundir cuáles son todas las medidas migratorias de Estados Unidos, pero el primer antecedente que registramos fue en 1798 para frenar la influencia de migrantes europeos después de la Revolución Francesa. En 1952, durante el auge del macartismo, para combatir las ideas de presuntos comunistas. En 1966, algo que afecta mucho al pueblo cubano, la ley de ajuste cubano para incentivar las salidas irregulares, la llamada ley de pies secos, pies mojados. En 1986, la Immigration Reform and Control Act, IRCA, o ley Simpson-Rodino, que amnistió a 3 millones de trabajadores indocumentados, de ellos 2 millones de mexicanos. En 2006, la Secure Fence Act, adoptada por el Senado de Estados Unidos a propuesta del presidente George W. Bush para la construcción de 1.100 kilómetros de barreras físicas vigiladas en la frontera con México. Y un ejemplo europeo, en 2008, la directiva Retorno, que Chávez denominó la directiva Bochorno, y el Pacto de Asilo y Migración estableció ya una categorización del migrante ilegal. 2012, acción ejecutiva diferida para los llegados durante la infancia, los llamados Dreamers. Y en 2017, esto fue suspendido. En 2018, los ciudadanos de 20 países demonizados que no recibirán visado, acusados de favorecer el terrorismo o con nacionalidades, etnias y religiones rechazadas. En el documento o en la presentación van a encontrar todos los países. Cuba tiene el honor de estar entre ellos, junto a Venezuela. 2018-2019, la decisión presidencial estadounidense para erigir un muro blindado en la frontera con México costó en su primera fase la parálisis presupuestaria del gobierno, traducido en un cierre parcial de la administración ante la negativa del Senado a otorgar fondos ascendentes a 5.700 millones de dólares. Hoy, en vísperas del coloquio, nuevamente el presidente reclamó el otorgamiento de más dinero, 8.600 millones, con tal propósito. Lo más visible en la situación actual de los migrantes y refugiados centroamericanos es el rechazo a acogerlos mediante la militarización fronteriza con mayor vulnerabilidad física para los inmigrantes, la separación familiar entre padres e hijos, el informe en la Cámara de Representantes sobre quejas por abusos sexuales contra niños, 4.500 casos, etc. La actual presidencia mexicana propuso recientemente, primero, un proyecto para mejorar las condiciones de vida y educación de los jóvenes en procura de reducir su emigración y la decisión de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos a los integrantes de las nuevas caravanas que transiten hacia Estados Unidos, respetando su libertad de movimiento. Mientras propuso el gobierno estadounidense buscar opciones en sus lugares de origen. Aunque las cifras son siempre pálidas, en el documento que después ustedes pueden copiar aparecen datos y registros sobre ello. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo tengo reflexiones con relación a dos preguntas y pueden constituir quizás una provocación. En primer lugar, soy incapaz de decir qué es lo que debe hacer un gobierno, pero los llamo a la reflexión. ¿Quién decide que hay un problema de derechos humanos? Y esto fue uno de los elementos que Cuba planteó
cuando se debatió el tan socorrido informe del 2005 presentado por al secretario general de Naciones Unidas sobre la responsabilidad de proteger. Esta fue una de las cuestiones que nos llevó a no apoyar el mecanismo, un mecanismo que va avanzando, pero que, como coincido con la colega de la Universidad de la UNAM, puede violar la soberanía, puede representar una cesión de soberanía, elimina la autodeterminación en un momento determinado. Pero, ¿qué puede suceder cuando se aplica, por ejemplo, mecanismos de intervención hablando de la existencia de crisis humanitarias dentro de un país? Cuando hay una intervención foránea, la práctica nos indica, y somos un poquito más mayores que muchos de los que están aquí presentes, que nunca se van. Por lo tanto, las puertas quedan abiertas para, invocando un problema interno, invocando violación masiva, no hay posibilidad de que el gobierno lo resuelva, pero tampoco estamos en una fase donde la negociación y el debate internacional se lleve a cabo con la pulcritud que existió entre el año 45, en que se firmó la Carta de las Naciones Unidas, y la fecha. Yo me preguntaría como ciudadana cubana, y le pregunto a ustedes como ciudadanos mexicanos, ¿les gusta que les devuelvan los migrantes mexicanos que pretenden ir a Estados Unidos? ¿O puede haber una diferenciación? Porque las tendencias actuales para contener la migración es la politización del problema, la securitización del problema, algo que dije una vez y todo el mundo se sorprendió, la comercialización de un paquete para retener, como hacen los europeos, por ejemplo, con Turquía, Libia, Italia, etcétera, para que retengan o devuelvan a los migrantes indeseados. Estamos entonces ante un proceso donde se aplica gradualmente la militarización, una mayor militarización de las fronteras. Y les pregunto también a los que crean lo que acaba de decir el Papa, y lo repitió hace tiempo, que no hay que levantar muros y vallas. Lo que hay es que resolver los problemas raigales que provocan las oleadas migratorias. Este es un tema que puede ser muy debatido, como es un tema que puede ser muy debatido también todo lo de la participación internacional, donde no solo el caso de Ruanda es básico, pero también hay otros casos que han sucedido en el continente africano sobre todo. Hay otros casos donde nadie habla de los niños exterminados o del uranio empobrecido, y alguien podría preguntarse cómo son los derechos humanos, cómo los protegemos, cómo en materia de migración se puede proteger, cómo desde el punto de vista humanitario, real, y no para perseguir un objetivo político, económico o geopolítico, digámoslo propiamente dicho, es muy difícil de definir. Yo creo que los politólogos, los juristas, los cientistas en sentido general podemos elucubrar muchísimo, pero me parece que hay que centrarse en las causas. Las causas es el primer problema de la migración, no la migración del hombre de Nardental, sino de las oleadas existentes, sobre todo a partir del 2008. ¿Y qué sucede a partir del 2008? Bueno, pues tenemos todo el abanico que mencionamos: cambio climático, miseria, hambre, pobreza extrema, insalubridad, etcétera, etcétera. Pero también hay un elemento donde se está manejando a escala internacional y por varios organismos internacionales el derecho a participar o a penetrar o a permanecer en un país, hablando de la seguridad y de un elemento que se maneja muchísimo, que es
la manipulación del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo sus artículos 48 y 51. ¿Qué es lo que pone en peligro la paz? El muerto de hambre que cruza la frontera para buscar una mejor condición de vida y resolverle alguna remesa a la familia, o el interés que hay detrás de la persecución a la migración. Yo los invito a reflexionar sobre ese tema porque es un tema bastante conflictivo, donde no tenemos puntos coincidentes, y le voy a dejar de regalo a la biblioteca de la facultad el más reciente libro, Metamorfosis de la Intervención, donde se analiza golpes de Estado, intervención humanitaria, la llamada intervención humanitaria con bayonetas, que es muy simpático, el tema de las llamadas misiones de paz, que como decía la doctora, han incurrido en algunas violaciones y llevaron incluso a una documentación, a una regulación especial ordenada por el secretario general de las Naciones Unidas, porque los soldados o cascos azules estaban cometiendo tantos delitos como los que estaban dentro. Entonces, cerraría con el tema de responsabilidad de proteger. Nos estamos entregando, y cuando digo nos, me refiero a la humanidad. Nos estamos encerrando en una cáscara de nuez para decidir con cierta masividad que el que no es capaz de defenderse, lo ataquemos, lo invadamos, nos quedemos. ¿Qué pasará? Lo dejo ahí.